Estamos en comunicación con John Quay, que él es autor, conferencista, divulgador, especialista en tecnologías emergentes y sociedad, y además es magíster en dirección de empresas de la IAE Business School de la Universidad Austral y manager de marketing para Latinoamérica de Maytronic, una empresa pública líder del mercado de robótica doméstica de origen israelí. John Quay está presentando su nuevo libro que lleva como título Post-tecnológicos, habilidades para recuperar lo humano. Muy buenos días, John Quay. Un gusto volver a hablar con vos. Primero me gustaría que nos hicieras una breve síntesis oral para nuestra audiencia de en qué consiste el post-tecnológicos. Muy buenos días, Jorge. Gracias por el espacio y gracias por el apoyo permanente. La verdad es que la inspiración de escribir este tercer libro vino de básicamente esta necesidad que creo que es permanente de explorar cómo la tecnología está todo el tiempo redefiniendo nuestra humanidad. Lo hice en publicaciones anteriores, también en publicaciones escritas en Perfil, y cómo podemos seguir armonizando nuestra vida con el ritmo acelerado del cambio tecnológico. En otras palabras, una de las preguntas que se volvió a repetir cada vez más en conferencias, columnas y clases también universitarias es la pregunta de cómo tenemos que adaptarnos como seres humanos a un mundo donde la tecnología crece a ritmos exponenciales, y eso, desde mi punto de vista, está estrictamente vinculado a las habilidades humanas. Entonces, en este libro trato de introducir el concepto del hombre post-tecnológico y estas habilidades esenciales para poder seguir agregando valor en un siglo XXI, donde pareciese que todas las semanas tenemos un enorme avance tecnológico que nos va a cambiar radicalmente la vida cotidiana. Joan, es imposible no tener en cuenta que probablemente el presidente actual de la Argentina no hubiera ocupado este cargo si no hubieran existido las redes sociales y esa velocidad que vos mencionás, que hace que alguien que 2 años antes ingresaba a la política siendo diputado con 3% de los votos nacionales, 2 años después sea presidente de la Argentina. ¿Qué modifica lo tecnológico de lo humano? Sin lugar a dudas, el ejemplo del presidente Javier Milei, además de un triunfo político de un sector de la sociedad determinado, también es un triunfo de las redes sociales. La gran mayoría de la comunicación del presidente Javier Milei se centra en redes sociales y sin lugar a dudas estamos viendo básicamente dos líneas que están yendo a la par. Entonces, hay varios impactos en todo esto, no solamente en la política, sino en la economía, sino también en los vínculos. Entonces, estamos en un mundo donde la tecnología presenta amenazas y oportunidades a paradigmas muy establecidos, ¿no? Como el paradigma de la comunicación política, yendo al caso del presidente Javier Milei, y que de alguna forma trae muchos cambios en materia de adaptabilidad humana. Entonces, en otras palabras, otra vez, estamos básicamente en un momento donde la tecnología avanza a ritmos exponenciales y muy por detrás avanzan los cambios sociales, económicos, políticos, culturales, y hay una enorme brecha en ese sentido que tenemos que adaptarnos como humanos para seguir agregando, otra vez, y valga la redundancia, seguir agregando valor y seguir surfeando en este siglo XXI. O sea, a ver, puedo, parafraseando el título de tu libro, suponer que cabe una esperanza de que haya una política post-tecnológica también. A ver, yo creo que hoy en día estamos transitando una política post-tecnológica donde ya la política coexiste con tecnología y no es que están aisladas, están estrechamente vinculadas y que de alguna forma también la política trasciende la dependencia tecnológica. Está como muy integrada en ese sentido y hay una coexistencia equilibrada en ese sentido. Empezamos a ver también en las últimas semanas como casos de propuestas del presidente de, por ejemplo, traducir a más de 10 idiomas en tiempo real sus discursos públicos. Entonces estamos viendo como varios vínculos. Estamos viendo el vínculo de la tecnología con la política. Estamos viendo la geopolítica también, para que los discursos de alguna forma puedan salir de las fronteras geográficas de la Argentina. Entonces yo en este tercer libro, escribo un manifiesto provocador, ¿no? Que describe cómo esta post-tecnología representa de alguna forma una nueva etapa evolutiva que simboliza de alguna forma un mayor equilibrio entre, en ese caso, la humanidad y la tecnología. Hoy Perfil está llevando adelante un hackathon en contra del uso de la inteligencia artificial para distribuir fake news.
Me gustaría una especie de cierre final tuyo, entendiendo de que la tecnología es neutra, como el martillo, que puede servir para esculpir o para destruir la escultura, es neutra en el sentido de que puede ser muy útil y al mismo tiempo muy, muy peligroso. Me gustaría una reflexión tuya respecto de eso. A ver, tal Jorge como comentás, la tecnología desde mi punto de vista, y lo hemos conversado en otras ocasiones, creo que no tiene moral o no tiene ética, es una herramienta en sí. La tecnología tiene el potencial de mejorar la calidad de vida, facilitar, por ejemplo, el acceso a la educación, distribuir mejor la información, ¿no? Como hemos sido testigos los últimos años, pero también tiene sus amenazas, en el sentido como la proliferación de noticias falsas o de deepfakes. Me parece que la tecnología va a seguir desafiando constantemente al ser humano, no es algo que se va a detener en este 2024, y creo que el debate de fondo es un debate humano, no es un debate técnico. La tecnología, la técnica va a seguir siempre desafiando al ser humano y siempre vamos a observar que existe esa brecha. Entonces, me parece que lo que tenemos que desarrollar es otra vez, es preguntarnos qué habilidades tenemos que adquirir o que impulsar, en este caso, por ejemplo, para poder detectar lo verdadero sobre lo falso, ¿no? Si antes nos costaba, era muy sencillo distinguir lo que era falso frente a lo verdadero, hoy en día muchas veces nos cuesta distinguir lo que es verdadero, ¿no? Hemos visto en las últimas semanas un stream muy conocido, un medio de comunicación que también tuvo una proliferación de noticias falsas muy grande frente al cierre de su frecuencia FM. Entonces, creo que otra vez yo insisto en la idea que debemos desarrollar una relación muy consciente, muy reflexiva con la tecnología, y ahí, bueno, abordo habilidades como la flexibilidad cognitiva, abordo habilidades como el pensamiento experimental. Entonces, me parece que es un poco, todo ese conjunto de habilidades nos va a permitir generar un mayor bienestar, y una relación otra vez, una mejor relación con la tecnología. Así que este libro es un grano de arena más en ese camino, ¿no? de seguir interpretando y seguir tomando la tecnología como un aliado, como una aliada a nuestra vida cotidiana. John, una pregunta final. Respecto de en qué momento comienza una era, y discusiones de los historiadores, obviamente son aspectos subjetivos, pero ¿vos podrías decir que la era moderna comienza con Gutenberg en Maguncia y que un siglo y medio después tiene como resultado la Revolución Francesa, y que al mismo tiempo ese impacto en la comunicación que significó la creación de la imprenta, que marcó el comienzo de la era moderna, lo tienen las redes sociales como comienzo de una nueva era, si se quiere, posmoderna en la política? Me parece que el punto de inflexión de la imprenta fue, sin lugar a dudas, un comienzo de la era moderna, ¿no? Es cierto que es algo muy subjetivo en ese sentido, y creo que también la invención de la imprenta también fue un punto de inflexión donde también hubo muchos miedos y oportunidades en ese sentido, porque, por ejemplo, a los dramaturgos no les gustaba que se proliferen sus obras, ¿no? Y perdían el control también de su reproducción. A ver, muchos argumentan, y yo creo que también que estamos entrando a una fase distinta de la era posmoderna, o incluso una nueva postmoderna, que a veces es llamada metamodernismo en algunos, porque otra vez, básicamente producto de la irrupción de las redes sociales también, y eso es válido en la política en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Entonces podríamos decir que estamos entrando a un metamodernismo, donde se generó un cambio tan significativo de que podría compararse otra vez con disrupciones provocadas como la imprenta en su momento. Y lo estamos viendo en el impacto en la política, lo estamos viendo en el impacto en la sociedad, lo estamos viendo en la economía también. Entonces, desde mi punto de vista, podríamos denominar que estamos en una etapa postmoderna, un metamodernismo, que se puede comparar a la invención de la imprenta en cuanto a su impacto transformador en la sociedad. Y un poco en mi trabajo busco entender este punto y cómo los humanos empiezan a moldarse en ese sentido. John Quaig, felicitaciones. ¿Tercer libro ya? Tercer libro, Jorge. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Así que
sigo en este camino, ¿no?, de seguir analizando tecnología, sociedad y reconfiguración de estructuras sociales, políticas y culturales. Así que gracias por el apoyo de siempre. Me pueden encontrar escribiendo para Perfil habitualmente y seguimos en comunicación por todos los avances y debates que siguen produciendo en este camino. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con John Quay.